Español un poquito, ¿sabes? Aprender español hace, no sé, casi 15 años y por eso necesito un poco ayuda y gracias por la traducción. Y a ver, so I will switch to English now. Again, thank you for inviting me. I'll present a little bit from our project. We are currently actually trying to form. It's not finished yet. Bueno, se presenta Janina, ¿no? Su español es bastante bueno, pero se siente más segura con un apoyo aquí al lado. Va a empezar con una presentación en términos generales de qué se trata el estudio que están trabajando. Okay, thank you. Could you begin? Okay, so the project we are trying to form here is a study which was born from the idea that logistical networks right now are under a large process of transformation. Bueno, el estudio tiene como el eje principal es que todos los sistemas logísticos están en estos momentos, en gran momento de transformación, de cambios. So we can see that on a global level, when we think about the environmental change, when we think about geoeconomic conflicts, military tensions, and we can also see that on the micro level, locally, when we can say we see a lot of conflicts evolving, we see a lot of changes in labor conditions in logistical networks. Bueno, las redes logísticas están bajo mucha presión significativa para transformarse. A nivel mundial se ve esta presión que surge en el contexto de las crisis ambientales globales, de las tensiones geoeconómicas y militares, y más localmente se desarrollan conflictos sobre reproducción laboral y social dentro de las redes logísticas. And when we think about these changes, we can see that in the port industry, they evolve in this very distinct manner, under also the combination of privatization. Cuando pensamos en estos cambios en el mundo de los puertos, vemos que tienen lugar en todo lo que es la privatización y el mundo de la privatización en estos ámbitos. And these changes combined with privatization, they lead to a certain structural change in this sector that kind of evolves against the backdrop of changing actors, influencing conflicts, working conditions, and the port industry itself. Bueno, y estos cambios, todos estos cambios tienen lugar dentro de una... sorry, could you repeat that last little bit because I got a bit lost? Sorry. No, it doesn't matter. All good. So when we think about the structural changes under like the condition of privatization, los cambios estructurales y las condiciones de privatización. Sí. Okay. Yeah. Okay. So we have the privatization, we have climate change, we have geoeconomic conflicts. La privatización, el cambio climático, the change of value chains and networks. El cambio en las cadenas de valor y de las redes. And they all influence working conditions and labor conditions, conflicts. Influyen todo lo que son las condiciones laborales, los conflictos. As well as technological change, optimization, al igual que la automatización y los cambios tecnológicos. So this is kind of like the idea where this project started to be like. De aquí es donde surge el proyecto, con estas ideas básicas. So let me talk a little bit about the technical aspect of the project first, and then I will present some preliminary findings of the ongoing investigation right now. Va a hablar un poco sobre la parte más técnica para luego pasar a los resultados y lo que se ha ido desarrollando en ese ámbito. So you can see there's another kind of like university involved here. It's because this morning I received an email I will change universities in just like 4 weeks. So this is kind of like very new, so I had to change it this morning. So ahí está diciendo que cambió la universidad con la que ella, de hecho el informe que yo tengo es otra. Ella va a empezar a trabajar en esta universidad en 4 semanas, por lo tanto cambió el logo y cambió el nombre de la universidad también. So we have a collaboration between the Brandenburgische Technische Universität
No me This university and the Ruhr University, it's in West Germany. En Alemania Occidental. Y this is together with my colleague Jule Westerheide. So, La colega y la otra investigadora principal es Jule Westerheide. So, as it is right now, we formulated the research question as follows. I helped you a little bit, so I tried to translate the largest part so you can read it yourself, so you don't have to kind of left a little bit. So the research question as it is right now says, how do workers and trade union actors perceive diverse structural changes in the port industry in context of changing constellations of actors in privatization? And how do structural shifts, changing industrialization, relationships and privatization impact the labor process in the port industry as well as workers' subjective and collective interests? So you can find a more or less good Spanish translation here. Okay. ¿Se lee ahí lo tienen que leer? Sí, mejor. Sí, ¿no es cierto? ¿Puedes volver un poquito, Inés? Sí. ¿Cómo perciben los trabajadores y los actores sindicales los diversos cambios estructurales en la industria portuaria en el contexto de la transformación de las constelaciones de actores y la privatización? ¿Y cómo afectan los cambios estructurales, las relaciones industriales en transformación y la privatización al proceso de trabajo en la industria portuaria, así como a los intereses subjetivos y colectivos de los trabajadores? Como la pregunta principal, las preguntas y resoluciones del estudio. Sí. So, when we talk about structural change, we talk about like very diverse dynamics. Right? Cuando hablamos de cambio estructural se habla de dinámicas muy diversas. And they are connected to different levels of the research. Conectadas a distintos niveles de la investigación. So we have the macro level where we understand structural change. El nivel macro donde se entiende el cambio estructural. Connected to what I already mentioned, geoeconomic conflicts. Conectado con lo que ella ya había mencionado de los conflictos económicos y geoeconómicos, militares, right? And connected to climate change. Conectado también con el cambio climático. On the meso level, the immediate level, we focus on private actors. A nivel mediano o meso, el enfoque está puesto en los actores privados. And how they shape the structural change in a certain port. Y cómo moldean los cambios estructurales en distintos puertos. And at the micro level, we look at how workers perceive these changes, how the work is changing, how the conflicts are changing, connected to each other. Y a nivel micro se ve ya cómo los trabajadores están viendo esta transformación y cómo se conectan directamente con las condiciones laborales, las luchas de los trabajadores y la experiencia. And to do this, to authorize it or to kind of like make it more easy to investigate, para hacer más fácil la investigación, we formulated these sub-questions. Se formularon estas subpreguntas, ¿no? So to formulate like an interview guide, Un guía para las entrevistas que se hicieron. We use these questions to kind of transform to interviews. Ya, estas preguntas se transformaron en las entrevistas. So we asked first how do workers position themselves in relation to changing actors in the port. ¿Cómo se posicionan los trabajadores en relación a los actores? Do they have, for example, resentments against specific companies? Resentimiento hacia ciertas compañías, ¿no? Or the workforce also. Con la fuerza laboral y los problemas que habían ahí. Secondly, we asked how do port workers view the introduction of new technologies? ¿Cómo perciben los trabajadores la introducción de esta nueva tecnología? And the process of rationalization. El proceso de racionalización. Does it affect their work and employment relationships? Si es que afecta su trabajo y las relaciones laborales. Or the anticipating what happens? Claro, de la anticipación de lo que va a suceder. Thirdly, we asked how do employees experience environmental issues related to their work? Y cómo experimenta los problemas medioambientales relacionados con su trabajo.
that's a rather hard question. It's very abstract. Mostly people don't get an idea of what we are asking. Con esa pregunta dice que es bien difícil, es muy abstracta y en general los trabajadores no tienen muy claro qué es lo que se está preguntando. But I can tell a little bit later how we try to cope with these. Y va a explicar después cómo lograron lidiar con este problema. If you're interested. And the same applies to the last question, how do geo-economic shifts and geopolitical disputes impact the work in the port industry? Lo mismo sucede con la siguiente pregunta, que cómo afectan los cambios geoeconómicos y las disputas geopolíticas en el trabajo de la industria portuaria. El mismo problema de la abstracción. So, how do we cope with these different aspects of the large project? So how do we transfer them into an investigation? Claro, ¿cómo transformamos todo este proyecto y cómo lo transformamos en una investigación, ¿no? So the project is designed as a qualitative exploratory study. Está definido como un estudio exploratorio y comparativo. And today we only focus on Hamburg, on the case of Hamburg. Claro, se va a enfocar solo en el caso de Hamburgo el día de hoy. But we want to extend it to a transnational study. Pero se quiere, claro, hoy en día, o sea, actualmente está trabajando en el caso de Hamburgo, pero se quiere ampliar a un trabajo más transnacional. That's what I will present the data today. Esa es la información que va a presentar. So, just briefly, we try to combine the different levels and questions we have with the extended case method of Bullhorn. Lo que trataron de hacer es combinar los distintos niveles que explicó anteriormente con el método de caso extendido de Bullhorn. And I will skip this part a little bit because it's very technical, but if you have questions, I can... Es más bien técnica esta parte, pero si hay preguntas después ella puede contestar. So, how do we possibly decide which cases? We will do that by theoretical sampling. La forma de seleccionar los casos es a través del muestreo teórico. And we look for cases where there is an involvement of private shipping companies. Buscan casos donde están involucradas compañías privadas, navieras privadas. Sometimes we look for cases where no private actors are involved. A veces también buscan casos donde no hay actores privados. To compare them. Para poder compararlo. Then we look for cases where there's some form of automation or rationalization. También buscan casos donde hay algún grado de automatización o racionalización. And we look for cases where there are environmental impacts or policies that are connected to the port. Y buscan casos también donde hay impactos medioambientales y requisitos de políticas ambientales también. We look at struggles because there are focal points where conflicting interests become really visible, where you can see what is happening here. Se centra también en las luchas como puntos focales donde hay conflictos de intereses y perspectivas de distintos actores, ¿no? Y que eso se hace visible, distintas constelaciones de actores. And we want to include a political economic analysis of a certain port and the region, how the political or the political economic situation is in a certain region. Quieren también incluir un análisis económico y político de cómo funcionan en distintos puertos, ¿no? Específicos, regiones específicas. And the expert interviews in these ports serve to help to understand how these geo-economic, geopolitical tensions kind of translate in this specific port. Y las entrevistas de expertos lo que buscan en el fondo es ver cómo estos cambios en las relaciones de poder impactan en el mercado global, en los distintos puertos específicos, ¿no? So, what is the theoretical baseline? We have 3 pillars. Hay 3 pilares en lo que es la base teórica, ¿no? Y analítica, las consideraciones que hay ahí. So the first pillar works with debates from critical logistics studies, labor geography, and Marxist human geography. Bueno, el primer pilar teórico y analítico tiene que ver con los estudios críticos logísticos, con la geografía laboral y la geografía humana marxista.
And in the critical logistics studies, often it is said that logistical networks are constructed in a certain way. Bueno, los estudios críticos de la logística buscan ver en el fondo por qué están construidos de cierta manera las redes, ¿no? They are constructed so that there is a frictionless or undisrupted space of circulation. Se construye de tal manera de que hay un espacio sin fricción de circulación, que se pueda seguir trabajando. So the idea is logistical networks are constructed in a way that capital interests can translate into good logistical networks, so there's a good turnover. En el fondo, básicamente que el capital tenga un espacio sin fricciones para poder avanzar, ¿no? Sin erupciones de lucha social. But when we look, for example, on the work of Anna Zinn, she says, of course, the logistical networks are constructed this way, but you can never understand these networks without a disruption. Bueno, según Anna Zinn, ella lo que plantea es que en el fondo, si bien se construyen de esta manera estas redes de logística, no se pueden entender sin las disrupciones en el fondo, sin la fricción. And for this reason, you have to look at the social conflicts, and there the workers become involved. Claro, y por esa razón hay que fijarse en los conflictos sociales y de ahí entrar a trabajar con los trabajadores. And especially labor geography points to this problem. La geografía laboral apunta a esta problemática. So it says that the commodity circulation is shaped not only by capital interests, but also class antagonism. Así que en el fondo la commodities, la mercancía, la mercancía. ¿Ya? Can you repeat the? So this labor geography says when we look at commodity chains, cuando vemos las cadenas de mercancía, it's shaped by class antagonism. Se moldea por el antagonismo de clase. So the conflicts between work and capital. El conflicto entre los trabajadores y el capital. So we try, building on this, we try to investigate the structural change in the port industry. Basándonos en esto, intentamos ver los cambios en la industria portuaria as a permanent reconfiguration como una reconfiguración permanente of social space del espacio social, and resulting from interest or conflicting interests between struggles, labor, state, resultan en el fondo de las luchas entre conflictos de intereses entre los trabajadores, los estados y el capital. The second pillar concerns the ecological dimension of the project. El segundo pilar tiene que ver con el aspecto ecológico del proyecto. We consider labor as the mediator between society and nature. Consideramos la labor como el trabajo como el mediador entre la sociedad y la naturaleza. The way in a certain society labor is and production is constructed. De la forma en que es construido el trabajo y la naturaleza. Does not only construct the form of society, but also the relationship between society and nature. Claro, no solo construye el tipo de sociedad, sino que también la relación entre la sociedad y la naturaleza. And for that reason, we think that when we try to understand how we cope with climate change, how we cope with environmental degradation, cuando intentamos entender cómo lidiamos con el cambio climático y con la degradación, la degradación climática, we have to understand what workers want, what their interests are, what their conflicts are. Tenemos que entender qué quieren los trabajadores, cuáles son sus conflictos y cuáles son sus intereses. So this is highly abstract for the port industry. Esto es muy abstracto para la industria portuaria. So there's no study on this right now that concerns this question within logistical networks. No hay estudio en estos momentos que tengan que ver con este aspecto. But nevertheless, from a theoretical point of view, it's very interesting to ask this question. Desde un punto de vista teórico es muy interesante plantearse esta pregunta.
And the last pillar concerns the question of how the structural changes translates in two ways. El tercer pilar tiene que ver con cómo el cambio estructural se traduce de dos formas. Into first changing working conditions. En primer lugar, a las condiciones cambiantes, condiciones laborales cambiantes. Changing labor processes. Los cambios en los procesos de trabajo laborales. And conflict constellations. Y las constelaciones de conflicto. So we draw on different theories from labor sociology, like labor process theory, our research approach, all these things. Bueno, y ahí está el listado más o menos de los autores con quienes se basan para este tercer pilar de investigación. And secondly, we want to look at how workers' perspectives and interests form. También quieren ver cómo los intereses y la perspectiva de los trabajadores se van transformando y construyendo. And for this reason, we look at theories concerning with traditional empirical studies on workers' consciousness. Se basan ahí en el trabajo más tradicionales sobre la conciencia de los trabajadores. Y more recent ones. Y trabajos más recientes, además de trabajos más clásicos, trabajos más recientes sobre ese tema. So, what's the project status? We are currently at a very early stage. Actualmente está como en una etapa muy temprana del estudio, de la investigación. Still working on research design, at the theories, etc. Están trabajando en el diseño de investigación, en el marco teórico también. In 2023, 2024, since then we conducted 14 expert interviews. Se han llevado a cabo 14 entrevistas de expertos entre 2023 y 2024. With work council members, union activists, con líderes sindicales, con miembros de los consejos laborales. And of course also with workers. Con trabajadores también. And representatives of the HALA, I will explain in a little bit. Representantes del HALA, ella va a explicar. And political actors. Y actores políticos. Additionally, now we have more or less 10 comparative interviews. Adicionalmente, actualmente hay 10 entrevistas comparativas. Probably more because I have conducted 5 interviews here in Chile now. Probablemente más porque ella ya ha realizado 5 entrevistas acá en Chile. And they were also with representatives and union members. Con representantes, con líderes sindicales. In Chile and Greece. En Chile y Grecia. Okay, we're currently negotiating if we can realize the project with the Hans Böckler Foundation. Están en negociaciones y que se puede también estudiar en la Fundación Hans Böckler. Yeah, it's a union affiliated foundation. Para poder obtener más financiamiento. And the long-term goal is to include the cases you can see here. A largo plazo se espera poder incluir los casos que se ven ahí en Italia, Grecia, Estados Unidos, bueno, y ahí en Chile. San Vicente, Antofagasta, Ventanas y San Antonio. Okay, so let's have a look at what we have right now. A little figures here on the case of Hamburg if you're not familiar. Acá hay algunas cifras con respecto al caso de Hamburgo. Hamburg is the third largest port in Europe and is ranked 21st on Worldscale. El tercer puerto más grande en Europa y el número 21 a escala global, mundial. In the 2000s, political actors, private actors projected cargo handling of 25 million standard containers. Lo que se proyectó en la década del 2000 es como más o menos 25 millones de TEU se llama. TEU. Yeah. Okay. So, but the reality, this is a total illusion. You can see this is the projection, the red line, and this is the reality. Esa es la realidad en la que está ahí, la proyección es la línea roja y la realidad es muy distinta. Es lo que se ve abajo. I don't have better statistics because it's restricted. Está restringido toda la información, por lo tanto no tiene mejores estadísticas o cifras. But you can see how it evolved, and you see sharp
decline in 2008 or 2009. Se ve como hubo una disminución muy fuerte en 2008-2009, se puede ver ahí en la curva. There's the financial crisis, the euro crisis, so you had a decline. La crisis financiera, la crisis en Europa, hubo una disminución. If you would extend to 2021, si se extendiera al 2021, you had a brief spike. Hubo un pequeño pico, muy for corona, because everyone was at home consuming, okay? Coronavirus, porque todas las personas estaban en casa consumiendo. And afterwards it goes down, y después de eso vuelve a disminuir. So you can see between 2014 2023 we have average of 8.7 million game week. Entre el 2014 y el 2023 hay un promedio de 8,7 millones de TEU. Y last year was only 7.8. Y el año pasado solo hubo 7,8 millones. So the privatization of the port is also the idea to increase this number. La privatización de los puertos, del fondo, el objetivo también es poder aumentar estos números, estas cifras. So let's have a look at the container terminals. I also don't have better images than that, but maybe you can. Vamos a ver un poco los terminales. No tiene mejores imágenes, pero para poder tener una idea. So the port of Hamburg is integrated. There are many different things happening here. Aquí está el puerto de Hamburgo. Están sucediendo muchas cosas distintas. Hay una integración aquí de distintas cosas. It's in the middle of the city. Está en medio de la ciudad. And here's the North Sea, where it's connected to the other ports. El Mar del Norte, donde se conecta con otros puertos. And the Elbe like goes here, and there the Elbe está por allá arriba. These are the 4 large container terminals. Esas son los tres. Cuatro terminales de contenedores más grandes. Yeah, you have CTA, CTH, CTB, CTT. Esos 4. Sí. So, when you look, these container terminal CTA, CTT, CTB, they all have involvement of private actors. En esos tres terminales hay participación de privado. Oh no, this one not, sorry, but only this. Yeah. Esos dos de arriba, el CTB y CTT. This is completely private, Eurogate. Eurogate, CTH es totalmente privado. Okay. So you probably know the automation. I will not talk too much about it because you know all the processes happening. Probably you have read about it or researched. Dice que no va a ahondar mucho en el tema de la automatización porque piensa que ya debe manejar más o menos de qué se trata. Automatización, digitalización, sí. But I brought you one quote from an interview to understand the process of private or automation and then how it changed with privatization. Trajo una pequeña extracto de una entrevista como para poder entender a qué se refiere con automatización. So, automation has been going on for a long time, but the development has become significantly faster. Machines are supposed to be cheaper than humans. Recently it was in the newspaper that at CTA no one is sitting at the top of the edge anymore, but you're now controlling everything remotely. Bueno, es un miembro del comité de trabajadores y es lo que dice, la automatización lleva mucho tiempo en marcha, el desarrollo se ha acelerado significativamente, las máquinas son supuestamente más baratas que las personas y recientemente se leía en el periódico que en CTA ya no hay nadie sentado arriba del borde, sino que ahora todo se controla de forma remota. So this is the future. Okay. Claro, el futuro se ve ahí. Okay. For the ecological part, there's not much to say right now, but there has been a few discussions surrounding ecological transformation and also climate change. Con respecto al tema ecológico no hay mucho que se puede decir ahora, pero han habido discusiones sobre el tema de los temas ecológicos y de las transformaciones que tienen que ver con el impacto de todos estos puertos, ¿no? The largest conflict was between an environmental movement. El conflicto mayor fue entre un movimiento medioambiental and private actors and political actors. Y actores políticos y privados. A couple of years ago,
because they wanted to deepen the Elbe, Hace algunos años querían profundizar el Elbe. Que es un río. Because they want to have the access for the largest ships. Quieren tener acceso para que puedan entrar navieras más grandes. And it has a lot of ecological bad Que tienen impacts. muchos, digamos, efectos secundarios ecológicos. So, but private actors want that to further, so they can have the possibility to enter. Pero claro, los privados quieren profundizar aún más para poder tener mayor acceso. Other than that, there are some hints that climate change impacts the work. También otro tema es que el cambio climático tiene un efecto en el trabajo. Because when the weather is very dry, the water level is very low and there's no ships coming in. Cuando hay sequía, cuando hay poca agua, el nivel del agua es muy bajo y así no pueden entrar los barcos. And other than that, there are large projects, long-term projects of political actors. Hay proyectos ya a más largo plazo de actores políticos To change Hamburg into an energy port. para transformar a Hamburgo en un puerto de energía. So they want to include renewable energies, Quieren incluir energías renovables, and they want to kind of store natural gas, for poder example, almacenar gas natural, LNG. energía. Okay. A ver. Okay. Siguiente slide. So for the employment structure, there are predominantly permanent positions. Con respecto a la estructura del empleo, la mayoría de los puestos son permanentes. They're mostly employed directly at the terminal. Generalmente están empleados directamente en los terminales. But there's a combination with the flexible work model. Hay combinaciones con modelos de trabajo flexibles. With the GHB, Gesamthafenarbeiter, you don't need to translate that. I will explain a little bit. The Gesamthafenbetrieb serves as a personal service provider in the port and Es un proveedor, el GHB es un proveedor de servicios. it employs 1,000 people, more or less. Emplea más o menos 1.000 trabajadores. But it's different from other temporary labor systems. Es distinto a otros sistemas laborales temporales, digamos. Because it offers a structure where workers are directly employed by the GHB. Donde están directamente, los trabajadores están directamente empleados por el GHB. And they are assigned to various port Están operators asignados a distintos operadores portuarios who request their work. Que van a Ampliarlos. van a ampliar el trabajo. This ensures flexibility for the operators Eso asegura mayor flexibilidad para los operadores and more or less secure work conditions for workers who don't work every day. y más o menos condiciones más o menos estables para los trabajadores que no trabajan día a día, digamos. So the port work is generally also covered by collective agreements. Generalmente el trabajo portuario está cubierto por acuerdos colectivos. And the most important employer I will explain is still HALA. El empleador más importante es HALA. Es el mismo. A ver, why is HALA so important? ¿Por qué es tan importante HALA? This is connected to the ownership structure and privatization. Tiene que ver con la estructura de privatización. So we have the 3 container terminals. Ahí están los 3 terminales de contenedores. The CTA's involvement with Hapag-Lloyd. El CTA y el involucramiento de Hapag-Lloyd. CTH completely private. El CTH es totalmente privado de Eurogate. CTB is almost 25% Costco involvement. Y el 25% de CTB tiene acciones de Costco. Chino. Chino, sí. Y esos dos, sí, I'm lost in translation. Those two, and the fourth one, the other involvement is HALA. El otro actor importante es HALA. HALA is the leading German logistic company. Es la compañía alemana más importante en términos de logística. It's a state company. Es una compañía estatal. And it manages all port operations.
y en el fondo administra todas las operaciones de los puertos. But it also manages railways También ferrocarriles and also the storage facilities. y también los bodegajes. Okay, so it used to be all state, but since 2007 it has become gradually privatized. Antiguamente era todo estatal, pero desde 2007 se ha ido privatizando paulatinamente. The Christian Democrat or the Christian Democrats Union, the political actors, the Christian Ajá. Democrats, Los demócratas cristianos en Alemania they have opened for private investors to invest 30% of the company for han private. abierto, los demócratas cristianos han abierto para que se pueda, el 30% pueda ser adquirido por privados. But this is kind of like just a little bit of a step towards privatization compared to the latest developments. Eso es como un pequeño paso hacia la privatización en comparación con los últimos sucesos. The largest step now is the ownership change in 2023. El cambio principal y más importante es que en 2023 hubo un cambio de dueños. There were secret negotiations with the Hamburg Senate. Hubo negociaciones secretas con el Senado en Hamburgo, With MSC, con el MSC. and the state or the workers and the state was presented with the result of the sale of Tanto el 39. Estado como los trabajadores fueron presentados con el resultado que fue que MSC adquirió el 49,9% de HALA. Okay, so this happened. But they are not only now gaining involvement in the terminals, but also in the railways, in the storage, everything. Entonces, en el fondo, no es solo que estén teniendo mayor presencia en los terminales, sino que también tienen acciones en el ferrocarril y en el tema del sistema de bodegaje. And the what's it? Do I say it again? The Matrix Rail is like a company, co-company of HALA. It's connected to HALA. El Metrans-Rail de ferrocarriles es como una compañía que era parte de HALA. So when they gain access to this, they can control the shipping. Cuando logran tener el acceso al ferrocarril, a Metrans-Rail, tienen el acceso a The shipping between Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, North Rail. todo lo que es el intercambio entre Rotterdam, Hamburgo, Bremerhaven, son otra cosa. ya, Sí. Bremerhaven. Sí, ya tenemos el cuarto de tren. And also the connection to Southeast and East Europe, everything. también le da la conexión estratégica al este, al sureste y el este de Europa, It's like a puzzle, yeah? como un puzzle. Because they have also connections in Portugal and Spain. Tienen también conexiones en Portugal y España. So now they control everything in Entonces Europe. ahora están llegando a controlar todo. So now the sale from the HALA to MSC surpasses previous privatization of public port industry. Entonces esta venta de HALA al MSC sobrepasa las otras ventas que ya se habían empezado a hacer hacia los privados. And this shows also that 2 weeks ago, MSC announced they want to almost buy 50% of Unga. Esto también hace 2 semanas más o menos el MSC señaló que quiere adquirir el 49% de Boluda. That's a tugboat fleet, and when we push out the ships into the sea. Son los barcos que se usan para empujar a los otros barcos. Remolcadores. Eso, remolcadores. And when they do so, they have the largest tugboat fleet in the world. Cuando hagan eso van a tener el flete de naves remolcadoras más grandes a nivel mundial. And they control the work, the work process. Controlan el trabajo, los procesos laborales. Okay, so now about the conflicts. Con respecto a los conflictos ahora. We have in 2007, 2008, as I told already, recession. Durante el 2007-2008 hubo mucha recesión.
And this led to an ongoing instability in industrialization in the relations. En las relaciones y en las organizaciones industriales había mucha inestabilidad. In this moment, we have a growing disconnect between workers and trade unions. En ese momento hubo una gran desconexión entre los trabajadores y los sindicatos, But at the same time, high level of unionization. pero a la vez también un alto nivel de sindicalización. The workers get a contract and they get the participation of the trade union at one. Eran contratados y a la vez al tiro pasaban a tener una participación en el sindicato. But with the crisis, the employers have systematically dismantled the system of social partnership. Con la crisis lo que hicieron los empleadores en el fondo fue desmantelar el sistema de socios, de las relaciones entre los trabajadores. So this Y empleados, entre trabajadores y empleados. Entre trabajadores y empleados, claro. this started conflict tension. Eso hizo que se aumentara las tensiones y los conflictos. This is 2022. Es el 2022. The first strike after 50 years in Germany of port workers. La primera huelga después de 50 años. Yeah. 50? Después de 50 años, la primera huelga. Last strike 1978. La última huelga fue el año 78. They strike for inflation compensation 14%. Estaban en huelga por el tema de la inflación, compensación por inflación del 14%. Perdón, sí, claro. 14. And it was the first work group to do so in the times of Corona crisis. Fue el primer grupo de protestar durante el coronavirus. And it sparked interest in the port industry and strikes. Eso hizo que hubiese más interés ahora en el tema portuario. But there was a problem because the negotiations were okay, the result was okay. El resultado de las negociaciones estuvo bueno. But the workers were really discouraged because the lack of transparency between unions and bargaining between. Pero los trabajadores no quedaron felices por el problema de la falta de transparencia entre las negociaciones. So one representative of the Work Council and Dock Workers said, so nobody stepped up and said, hey, this went terribly, we're sorry, these were the facts, we had no other choice, there would have been huge problems. None of that happened. There wasn't even an attempt at an explanation, nothing at all. And of course, that led A, to the momentum of dying out, and B, to huge frustration because people were asking themselves, why did we block the highway? Because they blocked the highway. Why did we show up with 5,000 or 7,000 people? What was this effort for? Bueno, hay un testimonio de un trabajador, del Comité de Trabajadores Portuarios de diciembre de 2024. Nadie salió a decir, oye, esto salió fatal, lo sentimos, estos fueron los hechos, no tuvimos otra opción, había enormes problemas, nada de eso ocurrió, ni siquiera hubo un intento de explicación. Por supuesto, eso hizo que la dinámica se perdiera y la frustración fuera enorme, porque la gente se preguntaba, ¿para qué salimos a bloquear la autopista? ¿Para qué salimos con 5.000, 7.000 personas? ¿Para qué tanto esfuerzo? So, okay, you can see that people were really good mobilized, but very disappointed by... Hubo mucha movilización, pero mucha desilusión después. Alright, after that there was a wildcat strike, this one. Después de eso hubo una huelga salvaje, violenta, in reaction to the MSC deal with Hamburg. En reacción al acuerdo de MSC que compró gran parte del HALA. Yeah, and I won't read that because we don't probably have time, but this also says more or less that they were really felt betrayed because there was no communication about the deal. Se sintieron muy traicionados y que no tuvieron ninguna información real sobre el acuerdo. And the employers threatened the people who strike to give them warnings. Los empleadores amenazaron a los huelguistas. And this is the demonstration in 2024 against the privatization. Ahí hay movilizaciones del año 2024 en contra de la privatización. So, okay, this is just a little bit an introduction to some conflicts. Es una introducción pequeña a algunos de los conflictos que hay.
So what do we take from this right now for our preliminary thoughts and thesis? ¿Con qué nos quedamos de todo esto para nuestras como pensamientos preliminares y nuestra tesis preliminar? So we can say that the partial privatization of the Port of Hamburg marks a turning point in the strategic control of infrastructure, labor and space. La privatización parcial del puerto de Hamburgo marca un punto de cambio en el control estratégico de la infraestructura, del trabajo y del espacio. The Hamburg deal allows MSC to expand its influence far beyond ports as logistical hubs. El acuerdo hace posible que el MSC lleve, digamos, su influencia y su participación mucho más allá que solo en el tema marítimo. It increases the concentration in maritime and intermodal logistics. Y aumenta la concentración en la logística tanto marítima como intermodal. And they can dictate the structural change in the port. Pueden dictaminar ellos los cambios estructurales en el puerto. And they gain more control over working conditions and labor processes. Tienen mucho más control sobre los procesos de condiciones laborales y de trabajo. Competitors like Maersk or Hapag-Lloyd already said they will probably withdraw from Hamburg. Hapag-Lloyd, Maersk. Hapag-Lloyd y Maersk dicen que se van a posiblemente retirar. Sí. Porque MSC is so dominant there. Porque el MSC tiene una presencia demasiado dominante ahí. No veo. Okay, so what does it influence automation and the market control on labor? ¿Cuáles son las consecuencias de la automatización y el control de mercado sobre el trabajo? And then the quote, in the context of privatization, work in the port is being attacked by two things. The first is, of course, that overall automation is increasing, and as a result, jobs there are decreasing. And the second is that some areas are no longer covered by port wage agreements. This then turns into an intellectual argument that would be logistics, not port. So there's a difference between that. Unfortunately, however, the port wage agreement and the logistic wage agreements here in Hamburg are far apart. Bueno, un testimonio de nuestro político de diciembre de 2024. En el contexto de la privatización, el trabajo en el puerto está siendo atacado por dos cosas. La primera, en general, que la automatización está aumentando y como resultado los costos de trabajo están disminuyendo. Y la segunda, que algunas áreas ya no están cubiertas por el convenio colectivo portuario. Esto se convierte entonces en un argumento intelectual, eso sería logística y no trabajo portuario. Pero lamentablemente el convenio colectivo portuario y el de logística aquí en Hamburgo están muy alejados. So we have on the one hand the organization to have lower labor costs. Por un lado está la automatización para disminuir los costos laborales. And you will rearrange the working conditions and the division of work. Para reorganizar la división del trabajo. To lower the cost as well and to para disminuir los costos también. To disrupt conflicts. Y para poder frenar los conflictos. So yes, the growing control of global corporations over key transport routes and logistic hubs could shift the geopolitical balances as well, because the corporations gain more influence in kind of shaping the logistical networks. Bueno, el aumento del control de las corporaciones globales sobre las rutas de transporte claves y de los centros logísticos podría cambiar y transformar los balances geopolíticos, ya que estas corporaciones van adquiriendo mayor influencia sobre el flujo internacional y nacional del mercado. And in terms of ecological transformation, we can say that from experience in the port sector and other industries, con respecto a las transformaciones ecológicas, se puede decir que a partir de la experiencia en los puertos, with the market dominance of one individual company, con la dominación de una empresa, we can expect an increase in environmental issues. Podemos esperar que haya un aumento en todo lo que son los temas de contaminación medioambiental. So a large shipping company is not good for the environment. Una gran naviera no es algo bueno para la ecología. Okay, I'll skip this part a little bit and come to this part. Yeah, the last one.
So the pressure on labor struggles and trade unions. La presión sobre el trabajo, las luchas laborales y los sindicatos. Talking to work councils, it was shown that there's only a limited awareness of the connection between privatization and structural change. Había entre los comités de trabajadores había muy poca conciencia entre lo que era la privatización y Structural change. y los cambios estructurales. And even though it was a political scandal that the MSC deal was intransparent, A pesar del hecho de que fue un escándalo político muy grande, el acuerdo entre el MSC y el HALA, and they have experience with negative outcomes for trade unions with MSC, con resultados muy negativos para los sindicatos y a partir de lo que fue el MSC. there were hardly any strikes, any participation in strikes. Casi no hubo huelga y muy poca participación. So also the urban society did nothing, even though they have a share of the HALA because it's state company. Ahora, las sociedades urbanas tampoco hicieron nada a pesar de que también tenían acciones en HALA, porque era algo estatal. So workers and trade unions are primarily focused on negotiating immediate work concerns. Entonces, los trabajadores y los sindicatos están enfocados principalmente en negociar acuerdos laborales concretos. It's kind of form of crisis management. Como manejo de crisis. And the port workers are not aware of their power. Los trabajadores portuarios no tienen conciencia del poder que tienen. And there's no incentive to politicize the conflict. Y no hay incentivo para politizar los conflictos. Trade unions have no strategy to do so. Los sindicatos no tienen ninguna estrategia para lograr esto. So they have no entry point to kind of politicize the question of privatization. No tienen cómo entrar a politizar el tema de la privatización. So even though we know MSC will alter or will change working conditions, Aunque sabemos que el MSC va a alterar o cambiar las condiciones laborales, will change wage conditions, va a cambiar también los salarios, and will disrupt conflict potential of workers, también va a frenar todo lo que es los conflictos a nivel de los trabajadores. right now the strike participation is very low. En estos momentos la participación en huelga es muy baja. And this is a member of the committee of Trabajadores de HALA, who says a rather submissive attitude has emerged in some cases, saying I just have to live with what is available, I have to be satisfied with whatever comes. People are afraid of losing their job. When I see how many people attend a final demonstration against MSC, at most 200 people from the port were there and otherwise nothing. That is truly, truly shameful. This means that if there were a stronger political awareness, it should have been packed. Entonces, en parte, el testimonio del miembro del Comité de Trabajadores de HALA dice, ha surgido una actitud bastante sumisa, que hay que conformarse con lo que hay, que estar satisfecho con lo que venga, la gente tiene miedo a perder sus trabajos, y cuando de cuántas personas asistieron a las manifestaciones finales contra el MSC, cuando mucho habían 200 personas en el puerto, y aparte de eso nada, y es algo que es realmente vergonzoso. Eso significa que si hubiera una mayor conciencia política, debería haber estado lleno a reventar. And with this pessimistic view, I conclude Con and este gran optimismo, con to este gran pesimismo, concluye la... learn more about entry points to politicize or to change the strike dynamics. La idea es poder aprender más acerca de cómo... Como politizar el problema. Cómo politizar el problema de las huelgas, de la falta de participación, la falta de conciencia a nivel de los trabajadores. Some things already here in Chile. Ya he aprendido varias cosas acá en Chile. Otro mundo. En otro mundo. But yes, I conclude with that and thank you for the yeah, it was hard, I know. Thank you for helping everyone. Yeah, thank you. Muchas gracias. La colega Claudia Cerda va a hacer entonces ahora el inicio del comentario para la presentación, presentación de
Yanina, muy interesante. Así es que, así como Yanina, yo creo que ha aprendido de la experiencia acá en Chile, ¿no? Algo, ¿no? Nosotros también, vaya que aprendemos de esta experiencia también de Hamburgo, muy interesante. Así es que, Claudia, la palabra es tuya ahora. Muchas gracias también, Alex. Probablemente, no sé, Yanina, no sé si vas a poder entender el castellano de Claudia o ahí tú vas viendo con Alex. Sí, después. Yo creo que entiende perfecto. Yo también creo que lo voy a leer lento, tengo algunos comentarios escritos, cosa que después también podamos abrir la palabra y hacer preguntas. El proyecto Yanina, que nos presenta Yanina, nos describe una serie de cambios y crisis en la actualidad que pueden estar impactando el trabajo portuario. Es más bien una síntesis de lo que presenta. Cómo son los cambios estructurales a nivel global y las diferentes crisis medioambientales y tensiones geoeconómicas. En este escenario, el proyecto se centra en la pregunta acerca de cómo perciben los trabajadores y actores sindicales los diversos cambios estructurales en la industria portuaria en un contexto de constelaciones cambiantes, cómo afectan estos cambios en el proceso de trabajo y los intereses de los trabajadores. En este contexto, el proyecto propone un abordaje de múltiples niveles que permite dar cuenta de la interacción del nivel macro, el nivel meso, ¿no es cierto?, de cómo los actores privados implementan estos cambios en política, y el nivel micro. Es decir, las condiciones laborales, la lucha y experiencia de los trabajadores. En este marco, me parece que como proyecto de investigación se les presenta un gran desafío, en el sentido de efectivamente dar cuenta de las diferentes configuraciones que se articulan en los diferentes puertos y territorios, entendiendo las especificidades y particularidades no solo a nivel nacional, sino que también entre los distintos puertos y en el mismo país, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Chile. En este sentido, creo que es importante generar análisis que permitan relevar, visibilizar lo propio, lo situado de cada contexto, permitiendo así dar un marco desde el cual poder comprender las distintas experiencias subjetivas y colectivas de los y las trabajadores portuarios. De este modo, si bien se trata de una etapa posterior del proyecto, que puede ser que posteriormente iba a ser transnacional y ahora lo que nos trae es el proyecto de Hamburgo, de Hamburg, creo que es importante preguntarse por la selección de los casos. Se viene ahí una propuesta de, en el fondo, selección teórica de los casos, ya sea por las similitudes o las diferencias entre estos, en tanto favorecerá la observación de la diversidad de respuestas de organización, lucha y resistencia frente a los cambios y tensiones a nivel macro global. En este marco, la presentación del caso del puerto de Hamburgo nos abre las puertas para que podamos conversar, ¿no es cierto?, aprovechando la presencia de quienes estamos acá, acerca de qué nos llama la atención del caso presentado en relación a nuestra experiencia local, pensando también en las distintas variables que tú propones, la dimensión ecológica del impacto sobre en el fondo del sector portuario, y sobre todo si no se considera solo el puerto, sino que también toda la cadena que es parte del proyecto que se propone, ¿no es cierto?, de mirar también el hinterland en el fondo de la cadena y no solo lo que sea el traslado de las mercancías. La estructura laboral, que es otro punto importante, ¿no es cierto?, las formas de contratación, las diferencias que hay entre los distintos contextos, las formas de negociación, los modelos portuarios en cuanto a la estructura de propiedad, procesos de privatización, las diferencias que se dan, las relaciones laborales y el proceso de automatización, que fue algo que me llamó la atención, que quizás da para pensarlo también teóricamente, ¿no?, cómo el proceso de automatización desdibuja lo que se entiende no por trabajo portuario, sobre todo en Alemania, pensando que las negociaciones colectivas son por rama, entonces qué queda fuera o dentro, a partir de esta comprensión de qué es lo que se va a entender por trabajo portuario y qué queda como trabajo logístico, ¿no? Ahí se abre una brecha o una zona gris que yo creo que es interesante de tematizar y que quizás también se podría pensar en el caso nacional y en los otros casos que proponen más adelante de poder abordar. Así que sin más,